Bueno, pues todo empieza aquí. Todo empieza con esta revista. Aquí veo por primera vez a Visila Bococo y yo digo, tengo que entrevistar a Visila Bococo. Y parece mentira, pero estamos aquí. Ella es Nueva York, ahora mismo es muy temprano, allí son las 11 de la mañana, aquí en España son las 5 de la tarde, de un día cualquiera del mes de enero. Muchísimas gracias, Visila, por estar con Mujeres Valientes. Bueno, yo estoy feliz porque en cuanto vi que os llamabais Mujeres Valientes, ya me gustó mucho, mucho, mucho. Y dije, tiene que ser una valiente la que me escribe así, con lo cual hay que decirle que sí. Valiente, no sé, pero echa para adelante un rato. Bueno, vamos a presentarla, porque Visila Bococo es una auténtica líder, es una mujer que desde Nueva York, como hemos dicho, diseña un mundo en el que la empatía, esa habilidad para entender y compartir los sentimientos de las demás personas, sea la protagonista de su vida, de nuestra vida, y una forma además de entender y una forma fundamental para que podamos recuperarnos, ¿no? De esa recuperación económica y real para que sea además perdurable en el tiempo. Visila, ¿cómo está siendo este tiempo? Yo no sé si decir pospandemia, porque es que esto parece que nunca se va a terminar. Yo leo esta entrevista y estamos en plena pandemia, estamos prácticamente todo el mundo encerrado. ¿Qué ha cambiado desde esa página a esta pequeña pantalla en la que nos encontramos ahora mismo? Bueno, pues que hemos aprendido a normalizar este tema de la pandemia, ¿no? Es decir, ya se ha quedado un poco pues, en nuestras vidas y como ha perdurado tanto en el tiempo, cuando sale esta revista es septiembre 2020, entonces estamos todavía como al principio intentando encajar. Entonces, en este caso, pues yo creo que ha cambiado muchas cosas, ¿no? Porque sobre todo lo que yo por lo menos he aprendido es que la pandemia no nos pare y seguir creando proyectos y siguiendo hacia adelante y luego pues también ver las ventajas que esto ha supuesto, ¿no? Que nos ha acercado también a mucha gente que de otra manera no podríamos estar. Quizás, ¿ves? Esto ha sido un acercamiento, tú estás en Sevilla, en esa ciudad tan maravillosa. Yo estoy en Nueva York y tenemos una conversación pues aquí de tú a tú como si estuviéramos tomando un café. Esto, pues sí, antes teníamos reuniones también, conferencias, pero no eran tan cercanas y yo creo que nos hemos humanizado también más y yo pues quiero pensar que hay una parte positiva en todo esto, ¿no? Así que Efectivamente. yo creo que sí, lo que ha cambiado es eso, que nos hemos dado cuenta pues que esto no nos va a parar y que hay que seguir para adelante y que el ser humano pues siempre se está transformando y evolucionando. Visila, tú, vamos a seguir hablando de cambio. Tú hace 20 años llegas a Nueva York. ¿Cómo era ese Nueva York que recibe a una jovencísima Visila y cómo es este Nueva York en el que ya hay una consolidada Visila? Bueno, pues es un Nueva York totalmente distinto, ¿no? Porque los ojos con los que veo Nueva York ahora son diferentes a los que lo veía en ese momento. En ese momento a mí me parecía un mundo pues increíble, donde me sentía súper pequeñita y perdida. Y lógicamente pues cometí todos los errores que se pueden cometer en esta ciudad, pues los cometí todos. Justo en la semana que viene haré 22 años en Nueva York, o sea, llegué en un invierno de enero a un Nueva York hostil, lleno de nieve por todos lados y llegando de Valencia, pues lógicamente recuerdo pues que me pareció una ciudad difícil, muy difícil, pues buscar apartamento por ahí por la nieve, todo súper complicado, no entendiendo ninguno de los papeles, la logística, todas las burocracias americanas me parecían imposibles en ese momento y estaba muy perdida, ¿no? Y tampoco tenía la seguridad de cuánto tiempo me iba a quedar, ni cómo me iba a quedar, es decir, era una persona llena de dudas. Y hoy por hoy, pues Nueva York es mi casa, es el sitio que me ha dado todo, que he visto crecer a mis hijos aquí, me ha acogido, pues es una ciudad que al principio sí, el recibimiento fue hostil, pero también te da mucho, ¿no? Porque te da esa capacidad de estar completamente siempre superándote a ti misma, porque no te puedes relajar, ¿no? Entonces creo que se me ha convertido ya en una parte de mí, en el ADN, y esta Visila pues está cómoda en esta ciudad, le encanta, ha vivido muchos Nueva York,
porque Nueva York ha ido cambiando también con el tiempo. El Nueva York de hace 20 años era un Nueva York muy diferente. Pues vivía ese mundo del glamour y todo olía a dinero y era otra cosa. Y he visto pues el Nueva York del año pasado pues, de negocios cerrados, la Quinta Avenida completamente vacía, que daba pánico, Times Square vacío. Entonces, he visto muchos Nueva York, pero siempre reinventándose. Viví el 11 de septiembre también y vi como una ciudad es extremadamente resiliente y se une para superar todos los desafíos. Y esto es lo que estoy viendo ahora también, ¿no? Así que, bueno, pues esta visita se ha ido transformando como Nueva York. Yo no sé si a ti, yo lo escribí en Diario de Sevilla, yo tengo una columna de opinión, y cuando estábamos en pleno confinamiento, yo escribí que no sabía si íbamos a ser peores o mejores cuando esto terminara, pero que íbamos a ser diferentes. ¿Cuál es la percepción que tú tienes de todo lo que está pasando? Pues yo desde luego pienso que las personas son mejores. Yo por lo menos sí que he visto el bien en los demás, la apertura a las personas a conocerse. También he visto que mucha gente que ha pasado mucho tiempo sola se ha dado cuenta de la importancia de las relaciones personales y he visto gente pues muy hambrienta de tener relaciones y de cuidarlas más. Yo desde luego lo que me he dado cuenta es de lo bien que estábamos antes, ¿no? Y empezar a apreciar cada uno de esos detalles, el poder decir, llego a Madrid y decirle a una amiga, oye, que acaba de llegar, tú tienes tiempo para tomar algo y ahora, pues espérate, es que tengo COVID, es que no sé qué, a ver dónde quedamos, la mascarilla, tal. Se hace tan complicado todo, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano sí que ha sacado la mejor parte de sí misma, yo veo el mundo positivo y creo que esto también incluso está cambiando a nivel trabajo en las empresas, ¿no? Cómo vemos a las personas con las que colaboramos, ¿no? Y las vemos como personas que tienen una familia, que tienen situaciones. Y creo que esto nos ha acercado pues, a ser más empáticos y compasivos. Yo quiero creer en el ser humano y sigo creyendo en el ser humano. Y seguimos hablando de cambio. La mujer siempre es la parte más afectada. Mm. También porque nosotros estamos siempre en la parte más afectada y asumimos, oye, no pasa nada porque deja un poquito de que asuman los demás. ¿De qué manera está afectando? ¿Cómo estás viendo tú que esté afectando a la mujer de hoy en día, que se supone que somos modernas, que conciliamos esa palabra que está ahora tan de moda, que para mí es vamos a buscarnos la vida nada más y nada menos? Tal cual como lo has dicho. Mira, pues yo Mm. creo que para muchas mujeres ha supuesto un retroceso en muchos aspectos, ¿no? Y te estoy hablando un poco de lo que ha pasado aquí en Estados Unidos a nivel profesional, lo que veo en África y lo que ha supuesto para muchas mujeres, ¿no? El hecho de tener el peso de ser ahora profesoras para las mujeres que tienen niños pequeños y tener que ser ahora, pues no sé, conozco muchas madres que están online todo el día intentando que los niños se enteren de cómo funcionan estas clases y todo eso, pues esto ha hecho que muchas que podían optar a puestos más altos de responsabilidad hayan decidido no hacerlo por ese tipo de cosas, porque la mujer sigue teniendo pues todavía más ese peso, ¿no? Y luego pues que hemos hecho de todo, ¿no? ¿Sabes? Yo tenía reuniones, luego cocinar, luego no sé qué, luego tal, o sea que al final nos hemos puesto pues todos los sombreros juntos como es, pero también creo que nos hemos hecho una reflexión y nos hemos hecho una reflexión si es necesario ser supermujer a todas horas y creo que no es necesario, ¿no? Y que también pues pararse a respirar y que no hace falta ir con la lengua afuera, ni mucho menos, y también la importancia del trabajo en equipo en una casa. O sea que yo creo que también en muchas ocasiones hay gente que ha ganado, porque todo hay que verlo desde todas las perspectivas y que la gente se ha dado cuenta. Yo he conocido personas que me han dicho que sus maridos les han dicho, oye, me he dado cuenta de lo mucho que trabajas ahora que estamos los dos en casa y esto ha hecho que sea más equipo. Para otras mujeres, sobre todo en los países donde yo trabajo mucho, como es en África, pues no ha sido tan sencillo, pues Ujú. porque no podían tener el acceso a esas ayudas. Muchas mujeres salen a trabajar y venden en mercados, la economía es completamente diferente, no pueden tener internet y no pueden trabajar, con lo cual han perdido trabajos. Es decir, que depende mucho también de qué país estamos hablando y el nivel de acceso a la vida digital que existe, ¿no? O Claro, sea, que no se puede hablar en general de ujú. si las mujeres, porque depende mucho, pues en España lo que yo veo es que el mundo digital a muchas les ha venido fenomenal y que ha Mm. sido una ventaja, pero las personas que no tienen acceso a esa tecnología, pues no les ha servido mucho este tiempo, ¿no? Les ha tirado un poco para atrás. Efectivamente, porque hay una gran brecha digital que todo el mundo se piensa que es porque no tienen a lo mejor el aparato adecuado, que sí,
pero también es que parece mentira, pero a muchísima gente le cuesta el tener ese acceso. El simple hecho de, ¿cuál es tu password? ¿Mi qué? Eso- y eso está muchísimo más cerca. Yo lo he visto en un barrio de aquí de Sevilla, concretamente en Torreblanca. Mm. Acabar con esa brecha digital en el tema femenino para la mujer va a significar superar muchas barreras. Absolutamente, yo tengo plena confianza y hay muchas organizaciones como es Inspiring Girls Mm. que están muy concentradas en que esa brecha digital se rompa, pero desde que son pequeñas. Ten en cuenta que muchas veces por educación o por esos sesgos inconscientes, la mujer tiene un cierto respeto a la tecnología. Entonces, muchas niñas desde que son pequeñas, pues tienen ese bloqueo a querer formarse más en la era digital o en las carreras STEM, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ir cambiando. Y luego, pues a nivel países, pues también la infraestructura para que toda la gente tenga acceso a Internet es importante, porque también esto va por las zonas. Hay zonas que tienen muy buen acceso y hay otras zonas y barrios que están con unos desafíos importantes para tener ese acceso, ¿no? Que no solamente es la parte de la educación y de tener esos conocimientos básicos necesarios para poder manejarse en la vida digital, sino que además necesitas la infraestructura necesaria para poder hacerlo, ¿no? Exactamente, y eso tiene que además que venir de las empresas Total. de comunicación, de las administraciones, tanto locales como autonómicas, como central, como europea, ¿no? No solamente, porque ¿cómo es para ti de importante el papel de esas administraciones a esos distintos niveles? ¿De Es qué manera? importante. Porque nos parece que está lejísimo. Yo te hablo, tú estás en Estados Unidos, no sé cómo se vivirá allí. Aquí, por ejemplo, el sentimiento europeísta lo tenemos muy, muy adentro ya. Lo tenemos como asumido, ¿no? Lo das por hecho, sí, yo soy europeísta, pero luego la gente es incapaz de explicar qué significa Europa, qué es lo que hace Europa y sobre todo es esa falta de comunicación y de empatía, por decirlo de alguna manera, entre las administraciones y la gente de a pie que somos nosotros. ¿De qué manera se tienen que involucrar? Mira, pues yo creo que cada vez tiene que haber un acercamiento entre la sociedad civil y la sociedad administrativa gubernamental, ¿no? Por lo menos en Nueva York, lo que nos dimos cuenta aquí cuando surgió el tema de la pandemia es que muchísimos niños en su casa no tenían internet ni ordenadores siquiera. Entonces, todos estos niños no podían educarse, con lo cual tuvo que involucrarse el Ayuntamiento de Nueva York para poder darles a estos niños y trabajar con empresas conjuntamente para poder dotar a estos niños de esta infraestructura para poder ir a clase. Porque como estuvieron casi unos 3, 4 meses sin poder ir a clase, ¿qué pasa con los niños que no tienen ese acceso? Porque no se lo podían permitir sus familias, ¿no? Entonces sí que es importante ese trabajo conjunto y aquí se hizo, por ejemplo, un llamamiento para que tanto las empresas como la parte gubernamental, la administración pública, trabajaran conjuntamente para conseguirlo. Entonces yo creo que esto nos ha mostrado también y creo que la pandemia ha sido fantástica para ver la importancia de trabajar conjuntamente y de que no puede ir cada uno por un lado, sino que es importante que al final unamos esfuerzos para poder lograr pues trascender esos problemas sociales que son de todos, ¿no? Efectivamente, volvemos a Bisilao, Coco. Naces en Valencia en 1974. Sí. Llevas 20 años en Nueva York y en el 2012 fundas tu propia empresa. Tú has cumplido el sueño americano. Es verdad lo del sueño americano. Yo me lo creo total, ¿A me que lo sí? creo total. Sí, y además el sueño americano puede pasar en cualquier ¿Cómo lo sitio, traemos ¿no? aquí? ¿Cómo fue esa sensación de decir, lo he conseguido? Pues mira, no es una sensación que te levantas una mañana y dices, toma, he conseguido el sueño americano. Pero ahora sí No, lo dirán, ¿no? no ha sido así. O sea, es decir, tú vas viviendo tu día a día y sinceramente a veces son los demás quien te descubren que lo has cumplido, ¿no? Porque en realidad tú vas haciendo tu vida, ¿sabes? Y poco a poco, pues un día te das cuenta de que has logrado esas cosas, pero no es tan evidente para ti. Entonces yo creo que el sueño americano lo vive cualquier persona que empieza desde cero y consigue cualquier cosa, ¿no? Se llama el sueño americano porque aquí tiene mucho que ver con la inmigración, porque es una inmigración que por lo general viene y triunfa. Y entonces, bueno, pues entonces se ha hecho
digamos que es esa leyenda, ¿no?, del sueño americano que solamente pasa aquí, pero yo creo que puede pasar en cualquier lado, ¿no? Ujú. Y yo lo he vivido de una manera pues bastante intensa, pues porque de repente un día dices, wow, mira lo que he recorrido, ¿no? Y lo que me ha costado, ¿no? Y me lo tengo que recordar varias veces, ¿no? Y no es tan sencillo porque tú en realidad estás metido en tu propia película haciendo tu trabajo y no te das cuenta, ¿no? Pero sí que es cierto que he vivido momentos también de muchísimo miedo y de decir, ostras, no lo voy a conseguir. Es decir, que no ha sido un camino de rosas, ¿no? Ese sueño americano al final es un camino largo y que tiene muchas curvas. Visila, ¿y no tienes la sensación cuando tienes reconocimiento, cuando te ponen el espejo delante y eres capaz de ver lo que has conseguido, lo que tú acabas de explicar? Es como si tuvieras un peso enorme encima y te dijera a ti misma, Dios mío, ¿cuánto se espera de mí? Cuando tienes esa sensación, es como si te quedaras completamente desnuda. Mm. Sí, lo he vivido durante mucho tiempo y lo estoy superando porque no es fácil, porque te da una responsabilidad tremenda. Y en mi caso, además, que soy como doble inmigrante, porque mis padres fueron de inmigrantes de Guinea a España, pues ya viví esa presión de ser primera generación negra nacida en España y tener que destacar y hacer las cosas bien por el bien de todos los demás que vienen detrás de mí, ¿no? Y en este caso, pues sí que es cierto que ese peso está. Pero te voy a contar una cosa que me pasó justo hace 2 años, en el 2019, pues yo siempre que me daban un premio lo pasaba fatal porque el síndrome del impostor me entraba a lo bestia y lo pasaba mal y pensaba, jo, es que no me lo merezco, ¿no? Y recuerdo que tuve que cambiar el chip porque cuando me dieron el premio de Ciudadana del Año de Naciones Unidas, Nada me más. acu- pues me acuerdo cuando me escribieron la carta, yo pensé que me estaban pidiendo que les apoyara a nivel económico, pues como todos los años yo hacía una donación para esta fiesta, pero en ningún caso yo lo leí tan rápido que no vi que me hacían a mí la ciudad del año. Y entonces Vale, yo doy la al, donación. yo dije, claro, os ayudo, no sé qué. Y entonces me volvió a escribir esta persona y me dijo, oye, que no nos has contestado, ¿estás disponible este día y tal? Y no sé qué. Y entonces, como lo leí tan rápido y pensé, anda, lo de siempre, me quieren pasta, pues ya está. Bueno, pues haremos la donación. Y de repente lo vi y me quedé alucinada. Y entonces pensé, bueno, quizás esto sí que es real, porque en realidad sí que he querido siempre ser ese tipo de ciudadana. No me he querido identificar con una etiqueta en ningún momento, ¿no? ¿Sabes? Yo soy española, soy africana, soy americana, soy todo. Entonces, lo tuve que vivir de otra manera porque siempre estoy súper nerviosa y qué voy a decir y todo el mundo me va a mirar y no sé qué. Y ese día para mí fue como, oye, lo voy a disfrutar porque lo paso fatal cada vez que me dan un premio y esta vez me voy a poner los zapatos de baile y me lo voy a pasar bien y voy a decir lo que me dé la gana en el discurso y ni lo voy a pensar. Y entonces tuve que cambiar ese chip porque durante mucho tiempo tenía ese síndrome de no merecimiento, ¿no? De no me lo merezco. Y pensé, bueno, pues realmente no le hago ningún favor a ninguna otra mujer con este síndrome de no merecerlo. Pues claro que nos lo merecemos las mujeres, oye, somos valientes, hacemos un montón de cosas, mucha gente nos reconoce todo el esfuerzo y yo que las mejores CEOs que hay son las amas de casa que mueven montañas para hacer lo que hacen, que Me yo encanta, qué buen respeto. titular. ¿Sabes? Y es cierto. El otro día vi un artículo que escribió un chico hablando de su madre y me dio esa idea. Claro, es que no se le reconoce. La mejor CEO era su madre. O sea, es que Sí. esto es como es. Y yo que mi abuela crió 7 hijos, 24 nietos y todo eso, pues el día que estuve en su funeral para mí fue como, esta es la líder de verdad. O sea, esto sí que es con una educación que llegó solamente hasta los 9 años de edad, que fue al cole y lo que ha sacado adelante, qué narices. Entonces, ahí ya cambió un poco mi chip y entendí que hay que celebrar todo. Hablando de celebrar y de ponerte los zapatos y de decir lo que te diera la gana, y una cosa que he leído y que me parece súper chulo porque mi padre a mí me decía, Mari, tú baila como si nadie te estuviera viendo. Y yo lo suelo hacer, pero es que tú dices que el dolor se baila y se baila y se come y que lo aprendiste de tus abuelas.
Totalmente, totalmente. ¿Sabes? O sea, yo me acuerdo que cuando mis abuelos vinieron a España les llamaba mucho la atención cuando la gente venía y les decía, no, es que tengo una depresión. Y cuando se iba mi abuela me decía, pero ¿esta gente de qué ¿Qué habla? ¿Qué será? es eso de una depresión? Están zumbaos. Depresión, yo que mi abuela perdió 7 hijos también. Tuvo 7, pero perdió 7 porque la mortalidad infantil en África era enorme. Y algunos los perdió con edades ya importantes, hasta con 5 años. Y me dijo, yo no tengo depresión, yo como, hago mi comida, bailo y tranquilamente. Entonces, eso se me quedó grabado a los 12 años y entonces, pues la verdad es que hago un poco lo mismo, ¿sabes? O sea, hay pandemia, pues a zampar y a bailar y no pasa nada. Y a la porra a la perfección, porque yo Y sé, ya está, yo y sé ya que tú está. eres además muy perfeccionista. A mí me dijeron una frase que yo dije, esta me la copio yo y yo la suelto porque es que voy a quedar, siempre digo la autora, que es Ana Orti, profesora de Económicas de la Universidad de Sevilla, a punto de poner en marcha Mujeres Valientes, esto que siempre te buscabas una excusa, y dice, mira Andrade, la perfección es la enemiga de lo factible. Digo, totalmente, tiene toda la razón. Las mujeres pecamos de perfeccionismo, ¿verdad? ¿Por qué somos así? ¿Por qué cuando nos piden un prototipo ya damos hecho el producto? ¿Por qué? Totalmente. Yo he sufrido del síndrome ese del perfeccionismo muchísimo y de hecho durante todo este tiempo de pandemia yo utilicé mucho tiempo para trabajar con diferentes coaches y, o sea, digamos, trabajarme yo personalmente, ¿no? Lo llevo haciendo mucho tiempo y sobre todo ese fue uno de los patrones más importantes que trabajé, el tema del perfeccionismo, porque yo... el tema de que un pelo no esté fuera del otro y tal, o sea, siempre lo llevaba así, ¿no? Y entonces, digamos que estos 2 años me ha servido, pues oye, no había maquillador porque no puede venir, porque pues el tema de la pandemia, pues pasar de todo, ¿sabes? Que no pasa nada, que nos mostramos como somos y también te ayuda a ser más auténtica y te da una relajación el no tener tanto perfeccionismo que yo desde luego lo recomiendo. Es verdad que ya más nos retrasa, nos hace procrastinar porque estamos buscando el momento perfecto para hacer las cosas y al final todo se reduce a una cosa, miedo. Miedo al fracaso. Y al final es una ilusión porque los errores y el fracaso es parte del camino. Nos vamos a equivocar en un momento determinado y no pasa nada. Entonces yo creo que hay que normalizar eso y que si te caes te vuelves a levantar y listo, no pasa nada. Pero fíjate tú acabas de decir miedo y una de las situaciones por las que tú tuviste que pasar, tú trabajabas en Nueva York, en la Cámara de Comercio, te despiden y hay miedo ninguno, porque eso es el pistoletazo de salida. Bueno, 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 eso de miedo Eso ninguno. es el pistoletazo de salida. Bueno, un poquito de miedo, venga, vale. Un poquito de miedo sí que hubo. Venga, Lo que pasa es que sí que es cierto que aunque tengas miedo, lo sigues haciendo, que hay un miedo que te paraliza. El miedo está bien, porque el miedo te está diciendo no cometas tonterías. Es decir, tienes que tener un poco de sentido común cuando emprendes cualquier cosa, ¿no? Entonces, el miedo a veces tienes que hacerte amiga de él para que no te frene, pero al mismo tiempo te está mostrando un mensaje todo el tiempo. Así que yo creo que sí hay que lanzarse igual y sentirlo, o sea, decir, vale, tengo miedo, pero aún así voy y punto, y no pasa nada. Y cuando trasciendes eso, pues lo bueno que tiene es que sientes una gran liberación, porque dices, bueno, ¿qué había detrás de ese miedo? En realidad no había nada, había una posibilidad, había una oportunidad. Entonces hay que entender el miedo que cuando tú le quitas ese telón y abres la puerta, hay una gran oportunidad para ti. Entonces ahí es donde yo doy el salto, ¿no? efectivamente, ese miedo además, pero y muchas veces no se consigue, Visila, porque cuando le dices en emprendimiento a la gente trabaja, lucha, esfuérzate, sé perseverante, no se puede dar por hecho que se va a conseguir todas las metas que tú te has propuesto. No se puede dar por hecho, pero cuando se consigue, cuando llegas al éxito, eso es libertad, ¿verdad? Total, total. Y además, eso es exactamente el éxito para mí. Para mí el éxito es la libertad, no es el haberlo conseguido, porque también el éxito se disfraza de muchas maneras y hay veces que uno dice, no tengo éxito, pero estoy hecho polvo, porque estoy buscando algo que no encuentro nunca, ¿no? Entonces, lo que yo
veo detrás del éxito esa sensación de libertad, de hacer lo que me da la gana en cada momento. Entonces, eso para mí es el éxito. No es tanto el título, ni el currículum, ni los premios, no, porque eso lo he sentido en algunos momentos que ha sido un vacío para mí, realmente. Entonces, lo que sí que he logrado es esa sensación de libertad, de decir, oye, el éxito está en que hago realmente lo que me gusta hacer con mi vida. Eso es el éxito. Y eso es la mayor libertad que puede darte la vida, ¿no? Que es esa capacidad de decir, me levanto por la mañana y hoy voy a hacer algo que me encanta. Eso es para mí el éxito en realidad. Bueno, tú lo dices, lo crees, lo creas. Absolutamente, que yo creo que las personas también que no lo consiguen, también es por esa falta de creérselo, porque antes de que te lo tengas, te lo tienes que creer, o sea, te tienes que ver ya ahí. O sea, yo antes de venir a vivir a Nueva York ya me veía en los taxis amarillos, ya me veía ahí. O sea, es decir, que ya lo, dos Aunque si años no antes, llegaba daba lo mismo que tú habías estado en yo ya lo había vivido, ¿no? Eso tú es habías como estado en todo. Manhattan. Exacto. Entonces yo creo que es súper importante ese poder creativo que tenemos y de la imaginación, el saber utilizarlo. Si no me lo imagino, o sea, yo 10 años antes de lograr tener esta empresa, pues en realidad ya veía esa empresa. O sea, ya veía mi estilo de vida. Sí que sabía cómo quería vivir. No sabía todas las pautas, porque eso no lo sabes. O sea, no tenía el ABC de cómo llegar a conseguirlo. Eso lo vas consiguiendo y lo vas viendo poquito a poco. Pero lo que sí que sabía es cómo me quiero sentir. Y esa sensación es la que te lleva, porque tú estás buscando la sensación, estás buscando la sensación de libertad, estás buscando la sensación de trabajar con gente que te caen fenomenal, que les quieres, estás buscando la sensación de conocer personas de diferentes países, de hacer diferentes experiencias profesionales, de no aburrirte en una cosa todos los días, sino ir cambiando. Pues todas esas son las sensaciones que yo sí que sabía que quería tener. O sea, lo que es muy importante es saber cómo te quieres sentir y qué es lo que quieres de tu día a día. A veces no te viene todo boom. Mira, yo no sabía ni siquiera que mi trabajo existía. Hoy por hoy como que lo he ido inventando con el tiempo, ¿no? Pero no había ninguna descripción del trabajo exacta, pero sí que sabía que me gusta mucho viajar y quiero viajar y quiero conocer a gente y quiero compartir. Y estas cosas son las que al final, pues la vida te pone delante en el sitio, ¿no? Pero sí que tienes que tener muy claro eso, cómo te quieres sentir. Mira, hace muy poco entrevistábamos a Teresa Busto, que es era vicepresidenta de Airbus, eh, Sí. en Toulouse, la planta de Toulouse la fui, y ella tiene una frase demoledora, ¿no? Lo que no se cuenta no existe y no se quiere ser. Tenemos, tenemos que ser referentes, ¿verdad? Y es importante mostrar a las mujeres que pueden servir de brújula. Antes tú hablabas de Spiring Girl, efectivamente, tienen que servir esas mujeres, se tienen que dar visibilidad a esas mujeres, tienen que estar más presentes y tienen que tener esa autoconfianza para contar lo que sois, ¿verdad? Absolutamente. Yo creo que primero es una obligación. Todas las mujeres tenemos la obligación de poner la escalera a otra mujer para que suba. ¿Y cómo lo vamos a hacer si nos callamos nuestras historias, si nos callamos nuestros métodos, si nos callamos también nuestras luchas? Porque claro, puedes contar solamente la parte bonita, pero también hay partes y ahí también estás ayudando a mucha gente, porque esa persona que puede encontrarse en un momento de desafío puede decir, wow, pues si esta mujer lo consiguió, yo también. Entonces yo creo que es importante el compartir, porque al final, ¿para qué quieres todo esto? No te lo vas a comer tú sola, ¿no? O sea, eso es como todo, una paella, lo bonito que tienes de compartirla, ¿no? Pues como, Qué pues rico. eso. Yo como buena valenciana lo pongo de Lo ejemplo echa de menos. y lo echo de menos, pero creo que también ese éxito sabe mucho mejor cuando lo puedes compartir y además ayudas a otras personas a poderlo lograr también. Ahí es donde yo creo que está las mieles del éxito, ¿no? En compartirlas. Tú eres una mujer formada, la formación es fundamental, indispensable y necesaria en estos momentos. Es verdad que hay dos mundos. ¿Cómo se llegan a esos otros mundos a través de la educación? Pues mira, yo creo que sí, he tenido la gran suerte de tener acceso a educación y no todo el mundo lo tiene, pero ahora sí que es cierto que la educación se ha democratizado muchísimo. Es que Porque esa ahora, será la clave para acabar con las desigualdades. absolutamente, porque todo el mundo tiene un teléfono. Yo cuando estoy en la sabana africana, en Kenia,
veo que los niños tienen un teléfono, los padres tienen un teléfono y esto te da acceso a educación. Y para mí la educación es la llave del éxito, sobre todo porque te da la oportunidad de elegir, puedes elegir. No todo el mundo quiere ser doctor en ciencias de la información o quiere ser abogado, filósofo. Todo el mundo puede realmente decidir lo que quiere, pero por lo menos el tener esa oportunidad de decidir creo que es fundamental. Y luego hay otra cosa que yo insisto mucho y es el autoconocimiento y el tratar de buscar esa educación por otro lado a través de los libros. Una persona puede ser autodidacta también, es decir, no hay que seguir simplemente los patrones tradicionales de educación. Yo he seguido pues, unos patrones también típicos, como todo el mundo, ir a una universidad, hacer un máster, he hecho todo esto, pero también hay muchísimo conocimiento que he ido adquiriendo poco a poco a través de cursos, a través de lecturas, y creo que es importante. Y esa es la razón por la que yo empecé a hacer bibliotecas en África, porque sé que un libro puede cambiar una vida. Efectivamente, porque tú llevas una labor filantrópica en África brutal. Hay que pensar a lo grande, pero hay que ir poco a poco. ¿Cómo va ese camino? ¿Cómo está recorriendo ese camino y cómo está resultando? ¡Qué aventura! Es una aventura. Mira, yo recuerdo que Como la biblioteca de Tombuctú. cuando empecé esta aventura fue una aventura, ¿no? Que yo ni me esperaba y además no tenía ningún tipo de gen filantrópico, ni mucho menos. O sea, yo en esa época estaba pensando en cómo ganar más dinero y más fácil. O sea, sí. Entonces, la verdad es que fue todo ¿Cómo está bastante... marcado? O sea, te soy totalmente sincera. O sea, en ese momento no estaba pensando nada de esto. Me hice ese regalo de ir a África y me cambió muchas cosas. Y en realidad, bueno, pues a raíz de algo muy mágico que me pasó con una persona en un poblado y me regaló un trocito de tierra y entonces yo le dije, bueno, perfecto, me hace reina de esta tierra y todo, pero ¿qué te voy a dar a cambio? ¿No? Y entonces él me dijo, piénsatelo y me lo dices en 3 días. Y cuando lo pensé, me di cuenta de que yo conocía África a través de los libros, porque de pequeña nunca había ido a África ni en mi juventud, y que ellos podían conocer el mundo a través de los libros. Y cuando vi la primera biblioteca y vi la sensación, y fui con unos amigos y estuvimos leyendo en los colegios a los niños y vi esa sensación que me dio la felicidad de ver estos niños leyendo, a sus padres, viniendo los abuelos, contar historias, y poco a poco esto pues empezó muy pequeñito, ¿no? De hecho nos llevamos los libros en las maletas, todos los voluntarios pues venga aquí a pagar, porque no teníamos ni dinero para el shipping, entonces realmente hay que empezar pequeñitos y hacerlo. Es decir, yo siempre había pensado que el tema de la filantropía era para los Bill Gates del mundo, ¿sabes? O sea, que si no tenías un montón de millones no podías hacerlo, pero nosotros lo hicimos desde nuestra capacidad, que era poquísima. Coger unos amigos, irte a África con todas las maletas llenas de libros y ver qué se puede hacer, y así empezamos. Y bueno, poco a poco, pues ahora miramos atrás, pues nos sentimos felices porque vemos una biblioteca en Kenia, en medio de la sabana, con las cebritas, las jirafas, pues es fantástico. Hemos ido a Zimbabue y hemos montado otra. Y esto, bueno, pues ha sido poco a poco y sigue siendo una organización muy pequeña, pero basta muy poco para hacer mucho. Y Sí. eso es un poco lo que nos mueve, ¿no? Pues lo que ahora, por ejemplo, nos escribieron de la Universidad de Guinea Ecuatorial y nos pidieron que necesitaban libros los estudiantes. ¿Y qué hicimos? Pues buscar apoyos. Fuimos a las universidades españolas y hemos recogido 27.000 libros. Y estos 27.000 libros han llegado a Guinea Ecuatorial y estos niños tienen libros ahora, ¿no? Con lo cual yo creo que es una cuestión de comprometerse y poner el corazón, y lo demás pasa, porque nos han ayudado todas estas personas de las diferentes universidades, todo el mundo ha sido generosísimo. Bueno, en el Ayuntamiento de Málaga hace unos años también nos regalaron en Marbella 20.000 libros que enviamos en el año 2016. O sea, siempre al final hay que poner la intención de querer hacer algo y lo demás se va dando. Efectivamente, además de verdad. Visila, tú estás diciendo de poner la intención y hay dos grandes energías en este mundo, que es la energía masculina y la energía femenina. Cuando eso se configure y por fin comulguemos y estemos en equilibrio, el mundo va a ser tremendo. ¿Tú crees Estoy que tan de vamos a acuerdo contigo. visualizarlo? Venga, como cuando tú te ves en el taxi allí en Nueva York, vamos a visualizarlo. ¿Cómo lo ves? Oh,
Pues mira, yo lo visualizo como tú, lo creo firmemente, lo creo firmemente. Creo que esa armonía entre la energía masculina y femenina es fundamental porque es la que saca los proyectos. Es decir, de hecho, trabajamos tan bien de manera complementaria que es impresionante porque necesitas la fuerza masculina que ejecuta, que toma acción, el movimiento, a veces la cabeza más fría con los números, o sea, todas esas cosas que son normalmente más particularidades masculinas asociadas a la parte masculina, que las tenemos todos, porque todos en esencia somos masculinos y femeninos, venimos de un padre y una madre, con lo cual todos tenemos esas capacidades. ¿Y qué pasa cuando tú ves una persona en equilibrio? Tiene esas capacidades masculinas y femeninas en equilibrio. Pues eso mismo lo tenemos que trasladar a nuestras familias, lo tenemos que trasladar a nuestros puestos de trabajo, a todos sitios, al liderazgo. Hay que tener un equilibrio entre energía masculina y femenina y así, desde luego, cambiaremos el mundo. Y hasta que no lo entendamos y lo hagamos de verdad, mientras estemos pensando que ellos van por aquí, nosotros vamos por aquí, no, tenemos que trabajar todos en conjunto. O sea, además es que es por el bien de todos. Yo espero que lo veamos, ¿eh? Yo también, yo lo creo, ¿sabes? Yo ya, tú y yo, que somos también Sí. creadoras y además con mucha imaginación, por supuesto Mogollón. que lo vamos a ver. No, pues mira, te voy a pedir ya lo último que ya no nos queda casi tiempo. Mm, nos vamos a vestir de pitonisa y ya no se trata de ver el mundo. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera? ¿Cómo te gustaría a ti configurar ese mundo en el que tenemos la sensación de que todo va muy rápido, pero que al fin y al cabo todo sigue exactamente igual, que ahora se habla de metaverso, vamos, que digo yo que para qué vamos a estar viviendo una vida que si podemos ir a tomar una cervecita estupendamente, ¿no? A mí me encantaría que estuviéramos hablando ahora mismo en directo y esto no es el metaverso. ¿Cómo ves tú ese futuro que muchos se arriesgan a decir que va a ser tan absolutamente virtual y que no va a hacer falta que estemos con ese contacto directo? Porque yo lo Pues echo mira, de menos, ¿eh? yo veo un futuro humanista. O sea, creo que el mundo virtual, por supuesto, que va a estar, pero creo que lo que nos va a ayudar también es a valorar más lo que es la parte humana. Es decir, nada va a sustituir un abrazo. Hace falta esa Tú, revolución humanista, ¿verdad? totalmente, ¿sabes? Un holograma no me va a solucionar el que yo te dé un abrazo y nos vayamos a tomar un café juntas. Es decir, eso yo creo que, desde luego, lo que yo resalto son los valores del ser humano y luego la sencillez de las cosas, lo que tú has dicho. ¿Sabes? El tomarse una cervecita en un sitio, oye, eso que no lo quite nadie, ¿no? Y creo también que vamos a valorar el dejar de correr hacia dónde vamos, ¿no? Y el estar aquí en el ahora y respirar. Pues el hecho de realmente disfrutar de nuestras familias cuando las tenemos. O sea, mucha gente se ha quedado con esa sensación de que ha perdido un amigo o un familiar y se ha quedado con esa sensación de que podía haber hecho más, ¿no? Pues no nos quedemos con esa sensación. Yo lo que hago ahora, pues llamar a mis amigos por teléfono, que antes alguien me llamaba y pensaba que me van a dar un disgusto, porque no llamábamos ya, texto, no sé qué, y el oír la voz de una persona y quedarte una hora hablando por teléfono, aunque sea del tiempo, pues oye, esas cosas yo creo que es importante volver. Yo por lo menos lo he hecho con mis hermanos, o sea, la pandemia nos ha acercado a que todos los fines de semana paso 2 o 3 horas hablando con mis hermanos, ¿no? Y contándonos cómo nos ha ido la semana, qué ha pasado. Pues porque no nos queremos quedar con esa sensación de no haberlo hecho, ¿no? Pase lo que pase. Entonces yo creo que vamos otra vez a los valores humanistas. Yo desde luego los cultivo y trato de llevarlos a mi vida, ¿no? Y sobre todo es que nos hace mucho más felices. O sea, estoy súper segura de que en la simplicidad de las cosas está la felicidad. Es verdad lo que tú has dicho, que ahora todo el mundo va corriendo con la sensación de que les está faltando, no llegan a tiempo absolutamente a ningún sitio ni a nada y estamos al fin y al cabo en el mismo sitio, porque estamos Total. prácticamente todos en casa, entonces Ujú. no vamos hacia ningún sitio, pero bueno. Bueno, Visila, hemos bailado, hemos comido, hemos Sí. hablado, nos hemos reído, hemos diseñado un mundo maravilloso con esas dos fuerzas que no son ni tienen por qué ser antagónicas, que lo vamos a conseguir ese equilibrio. Te esperamos por España, te esperamos por Sevilla dentro de poco.
poder encontrarnos personalmente, poder abrazarnos, tomarnos esa cervecita. Por supuesto, amo Sevilla, que no te puedes ni imaginar qué ilusión tengo. Ya me estoy imaginando allí contigo. Y yo Ya. también, Y el jamoncito serrano este tan rico. yo también, yo también. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, Visila. Y que sepas que ya eras una mujer valiente, pero ahora eres una mujer valiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. No sabes qué felicidad y lo que estáis haciendo de dar visibilidad a mujeres valientes, creo que hace que muchas mujeres valientes, pero que son anónimas, salgan al ruedo y que les apoyéis. Así que de verdad que valoro muchísimo esta iniciativa. Gracias por tenerme. Muchísimas gracias a ti.